¿Qué tal? En este video vamos a revisar ahora lo que son las reacciones con benceno. El anillo de benceno lo vamos a reconocer como un anillo compuesto por 6 átomos de carbono que están enlazados de forma cíclica. Vemos que también presenta enlaces dobles alternados. Eso quiere decir que tenemos uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y bueno, cabe mencionar que como estamos presentando aquí una estructura topográfica, es importante tener en cuenta que cada uno de estos carbonos tiene sus hidrógenos correspondientes. Como vemos que todos tienen 3 enlaces entre sí, por ejemplo, para este carbono, pues eso quiere decir que le hace falta un enlace para completar su tetravalencia, por lo que tenemos que inferir que este carbono tiene enlazado un hidrógeno, el cual ahorita no está como tal dibujado. Este anillo de benceno lo reconoceremos como un compuesto de tipo aromático. Por otro lado, se habla de una nube pi, la cual, esta nube llamada pi, se refiere a que por las características que ahorita acabamos de mencionar, es decir, que tiene forma cíclica y que tenemos enlaces dobles alternados, se genera una nube de densidad electrónica, la cual es importante mencionar debido a que ello justifica la reactividad de esta sustancia. Es decir, que el benceno lleva a cabo reacciones de sustitución. Nosotros, con base en lo que ya hemos estudiado anteriormente, podríamos llegar a pensar, pues el benceno tiene dobles enlaces y vimos en anteriores lecciones que dobles enlaces significa grupo funcional alqueno. Eso quiere decir que el benceno podría sufrir reacciones de adición. Bueno, pues no es así. Debido a estas características que estamos mencionando, el benceno lleva a cabo reacciones de sustitución que en un momento más detallaremos, pero es importante, por lo tanto, que al benceno no se le debe de ver como 3 alquenos, sino que ya es un grupo funcional diferente del alqueno, al cual se le llama grupo aromático. Pasaremos en primera instancia con lo que es la halogenación del benceno. Nosotros tenemos aquí al anillo de benceno en presencia de un halógeno en su forma natural, que es diatómica, y veremos que como condición de reacción en esta ocasión requeriremos una sustancia como la que vemos aquí, a la cual se le reconocerá como un ácido de Lewis. Un ácido de Lewis sencillamente se le nombra así para identificar aquella especie que nos va a ayudar a llevar a cabo esta reacción entre el benceno con el halógeno. Cumple con ciertas características que ayuda a promover, químicamente hablando, la reacción entre estas dos especies. Y bueno, dando lugar a lo que ocurriría, pues entraría un átomo de halógeno al anillo de benceno, y si observamos, el otro quedaría enlazado a hidrógeno. ¿Por qué quedaría enlazado a hidrógeno? Bien, pues vamos a ver en el siguiente esquema que si detallamos los enlaces de ambas sustancias, este carbono, como mencionamos hace un momentito, todos los carbonos tienen sus hidrógenos correspondientes. En este caso, cada uno de ellos tiene un hidrógeno, como aquí lo estamos desglosando. Y si desglosamos también la molécula de halógeno, pues veremos que está ocurriendo una sustitución entre este hidrógeno con uno de estos dos halógenos. En esta ocasión, pues marcamos que, por ejemplo, fuera este hidrógeno con este halógeno, la sustitución que se lleva a cabo, y por lo tanto el hidrógeno viene a ocupar el lugar al lado del otro halógeno. Aquí vemos un ejemplo ya en concreto en donde tenemos al benceno en presencia de cloro, para el cual se requiere cloruro férrico como ácido de Lewis para promover esta reacción, y de esa manera obtenemos el producto que es clorobenceno y ácido clorhídrico. Bueno, aquí si desarrollamos la anterior reacción, enlace por enlace, pues veremos el por qué está ocurriendo la sustitución en el benceno. Como observarás y recordarás, en el caso de los alquenos, por ejemplo, esta molécula de cloro se hubiera adicionado sobre los dobles enlaces, pero en esta ocasión no ocurre así porque, repetimos, no son 3 alquenos, sino más bien todo esto ya es un grupo aromático que cumple con características químicas diferentes a los alquenos. Bien, aquí nuevamente marcamos cómo estaría ocurriendo la sustitución. El hidrógeno se sustituye con este cloro, átomo de cloro, y por esa razón nos queda aquí ácido clorhídrico. Pasando a otro tipo de reacción con el benceno, vamos a hablar de lo que es una alquilación. En una alquilación veremos que lo que ocurre es que tenemos al benceno en presencia de un halogenuro de alquilo. Recordaremos que los alquilos son
cadenas hidrocarbonadas que tienen un enlace libre al cual lo tenemos enlazado a algún otro grupo, en este caso un halógeno. Bueno, pues aquí nuevamente vamos a requerir un ácido de Lewis, que en esta ocasión es el cloruro de aluminio. Esto lo que va a provocar, como observarás, es que el alquilo, que en este caso es el grupo metilo, pueda entrar al anillo de benceno y pues nuevamente, como aquí teníamos un átomo de hidrógeno enlazado a este carbono, va a salir ese átomo de hidrógeno y en este caso va a quedar enlazado con el cloro que tenemos al lado. Si desglosamos el esquema para entender más a fondo cómo ocurre la sustitución, pues vemos que aquí tenemos nuevamente el hidrógeno que le corresponde a este carbono, tenemos en este caso al clorometano, y lo que tendríamos que estar enfocando sería cómo entre este átomo de hidrógeno con el grupo metilo ocurre el intercambio, ocurre la sustitución y por esa razón obtenemos ácido clorhídrico. Cabe mencionar un dato muy importante para tus estudios de química orgánica, que a esta alquilación se le suele reconocer con el nombre de alquilación de Friedel-Crafts. Sencillamente se le llama así, como tú estarás detectando, porque son estas dos palabras, Friedel-Crafts, en realidad son apellidos de las personas que se dedicaron a estudiar esta reacción orgánica y que por lo general en el ámbito de la química orgánica vas a ver que ocurre mucho eso. Solo por mencionar algunos ejemplos, pues bueno, también está por ahí la adición de Michael, entre otras reacciones que llevan el nombre propio de los investigadores que llevaron a cabo su estudio. Reacciones con benceno ahora monosustituido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que ahora tenemos al benceno ya con un sustituyente y vamos a estudiar a ver qué ocurre cuando ponemos a reaccionar al benceno ya con un sustituyente. En este caso, el sustituyente que tenemos es un grupo metilo y en su totalidad recordarás que a esto se le puede llamar ya sea metilbenceno o tolueno. Bien, si quisiéramos halogenar a este anillo, pues nuevamente vemos que requerimos el ácido de Lewis correspondiente y veamos qué ocurre. Bueno, pues aquí lo que estamos observando es que el halógeno lleva a cabo una sustitución en el anillo en esta posición y además lleva a cabo otra sustitución en esta posición. Por lo tanto, obtenemos dos productos. Además de los subproductos correspondientes, que en este caso serían 2 moléculas de ácido clorhídrico por la razón de que se llevaron a cabo 2 sustituciones. Y por lo tanto requeriríamos en realidad 2 moléculas de cloro. Ahora, mencionando un poquito más acerca de esta sustitución que acabamos de ver sobre esta especie, pues vamos a identificar a este grupo, como dijimos, como un grupo alquilo, en este caso metilo, y a este grupo vamos a reconocerlo como sustituyente. A este sustituyente grupo metilo se le reconoce como grupo ortoparaorientador. ¿Qué significa eso? Eso quiere decir que cuando este anillo reaccione, o sea, este anillo junto con su sustituyente, tenderá a favorecer sustituciones en las posiciones orto y para. Como recordarás, en estudios anteriores comentamos que esto que vemos aquí, estas dos posiciones al ladito del sustituyente, es lo que reconocemos como posiciones orto, mientras que la posición que estamos señalando a continuación, que sería frente al sustituyente, lo reconocemos como posición para. Aquella posición que hasta el momento no ponemos aquí sería la intermedia. A esta posición, ya sea esta o esta respecto al grupo metilo, recordarás que se le llama meta. Pero en esta ocasión solo hablamos de estas dos posiciones por las características que promueve químicamente hablando este sustituyente sobre el anillo. Bien, como conclusión, todos los grupos alquilo, recordarás que a los grupos alquilo se les simboliza de manera general como letra R mayúscula. Todos los grupos alquilo enlazados al anillo de benceno orientarán una siguiente sustitución a las posiciones orto y para. Pero ahora, ¿qué ocurre si tuviéramos ahora al anillo un halógeno? Pues vemos que ocurriría lo mismo cuando tenemos este halógeno enlazado al anillo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nuevamente tendríamos que los halógenos enlazados al anillo también orientarían a la siguiente sustitución en posiciones orto y para. Solo hay una diferencia entre estos dos sustituyentes en el anillo. ¿Cuál es esa diferencia? Pues que mientras que los grupos alquilo favorecen una segunda sustitución, los halógenos la desfavorecen, pero sí se lleva a cabo.
Ahorita vamos a comentar un poquito más a qué nos referimos. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿A través de qué reacciones se podría sintetizar la siguiente molécula? Vemos que tenemos aquí esta molécula, la cual nos preguntan que propongamos algunas reacciones para llegar a ella. Bueno, en este caso vamos a partir de benceno. Tal vez la pregunta no es explícita a partir de que lo hagamos, pero en esta ocasión vamos a partir de benceno, por lo cual nos preguntan a partir de qué reactivos podríamos llegar a esta molécula. El ejercicio que haremos a continuación será tomar a la molécula y vamos a analizar los grupos que tiene. Por un lado vemos que tenemos un grupo alquilo enlazado al anillo. ¿Eso qué nos puede dar a entender? Pues que hay que alquilar al benceno. O sea, imaginemos que tenemos al anillo solito. Si le realizamos una alquilación, podríamos llegar a meterle este grupo que vemos aquí. Pero por otro lado vemos que también tenemos un grupo halógeno. Por lo tanto, la conclusión de aquí sería que también hay que bromar al benceno, es decir, hay que halogenarlo, en este caso con bromo. Quedándonos con la idea de que hay que alquilar al benceno, o sea, ahorita nada más vamos a enfocar el hecho de que hay que alquilar al benceno. Vamos a ignorar tantito al halógeno. Y siguiendo en esta idea de que hay que alquilarlo, vamos a analizar cómo podríamos llevar a cabo esa alquilación. Para ello, haremos el siguiente movimiento. Vamos a romper el enlace que hay entre el anillo con el grupo alquilo que tenemos aquí arriba. Eso nos daría lugar a lo siguiente. Por un lado tendríamos al anillo con un espacio el cual queremos llenar a través de una reacción, y por otro lado tenemos al grupo alquilo de arriba también con ese mismo espacio. Como recomendación, vamos a girar a este reactivo para que ahorita podamos presentar la reacción de una manera más formal. Ahora, como observarás, hay que introducir este grupo alquilo sobre el anillo de benceno. Y para ello, pues notarás que podríamos recurrir a lo que hace un momentito mencionamos, que sería una alquilación de Friedel y Kratz. Por lo tanto, si a este grupo que tenemos aquí alquilo le ponemos un halógeno y ponemos al anillo solito, podríamos plantear que a través de estos dos reactivos pudiéramos introducir este grupo alquilo, que sería un grupo isopropilo, sobre el anillo. Nada más habría que recordar las condiciones necesarias para que estos dos puedan reaccionar. Y en este caso recordemos que es un ácido de Lewis, que en este caso es cloruro de aluminio. Ahora, si ponemos a reaccionar a estos dos en presencia de cloruro de aluminio, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues podríamos introducir al grupo isopropilo correspondiente sobre el anillo, o sea, llevaríamos a cabo la sustitución, y como consecuencia estaríamos obteniendo también al ácido clorhídrico. Recordarás que aquí si desarrollamos este anillo de benceno, sería con el enlace y con hidrógeno, y en donde estaría sustituyendo este grupo isopropilo. De esta manera, como verás, ya tenemos una parte de la molécula, pero aún no hemos terminado porque recordarás que necesitamos un bromo en la posición para aquí abajito. Por lo tanto, tomamos a esta molécula y analizamos para hacer la siguiente reacción. Para la siguiente reacción, bueno, lo que tendríamos que considerar es que hay que halogenar al benceno, pero en este caso, bueno, aquí habría que hacer una breve corrección ya que no es exactamente al benceno, sino que es al compuesto que tenemos aquí, que sería el isopropilbenceno. Ahora, como recordaremos que necesitamos unirle bromo, entonces lo que podríamos plantear sería ponerlo a reaccionar frente a bromo, y la condición necesaria que tendríamos que recordar, que tenemos que poner para que estos dos reaccionen, sería el correspondiente ácido de Lewis, que en este caso es el bromuro férrico. Ahora, al hacer esto, habríamos que considerar lo que hace un momentito comentábamos de la halogenación del benceno. Es decir, que al halogenar el benceno, bueno, en primera instancia, tenemos aquí un grupo, que es un grupo alquilo, el cual dijimos que cuando estuviéramos haciendo una segunda sustitución sobre este anillo con un grupo alquilo, se iba a promover por un lado una sustitución en posición orto, ya sea aquí o acá, ya que es la misma,
pero también una sustitución en posición para, es decir, en esta posición. Por lo tanto, estaríamos obteniendo el producto en posición orto, como lo vemos aquí, lo podemos dibujar de este lado o del otro, pero también el producto en posición para. Es decir, aquí se obtiene una mezcla de resultado de esta reacción. Finalmente, obtendríamos el subproducto que es ácido bromhídrico. Pero bueno, como vemos que aquí están ocurriendo dos sustituciones, pues tendríamos que completar con que son dos ácidos bromhídricos, dos moléculas lo que se obtiene, y por otro lado que estamos ocupando dos moléculas de bromo. Cabe mencionar un poquito de bagaje cultural, que en el laboratorio usualmente cuando se suelen hacer este tipo de reacciones, pues como observarás se obtiene una mezcla de productos, además de que por lo regular todos los reactivos que tenemos aquí no alcanzan a reaccionar en su totalidad, por lo cual si imaginamos un matraz Erlenmeyer en donde tuviéramos estas sustancias, diríamos que tenemos una mezcla de reacción. Y por lo tanto, los químicos orgánicos, una de sus grandes labores, que a veces cuesta mucho, es lograr separar al producto deseado. En este caso, si observas, el producto deseado que queremos es este. Es decir, aquí habríamos obtenido nuestro cometido, que sería lograr obtener esta molécula a partir de una serie de reacciones que en este caso partimos de benceno. Pero ahora, bueno, ya obtuvimos nuestra molécula sin mayor problema, pero ¿y no podría haberse obtenido al revés? Es decir, aquí como observarás, primero hicimos una alquilación de Friedel-Crafts, es decir, metimos el grupo isopropilo sobre el anillo de benceno y posteriormente tomamos a esta molécula y le hicimos una halogenación con bromo para haber logrado obtener nuestra molécula objetivo. Pero la pregunta que aquí nos plantean es, ¿no pudimos primero haberlo halogenado y después haber hecho la alquilación? Es decir, primero plantear esta halogenación, es decir, el anillo de bromo, perdón, el anillo de benceno en presencia de bromo con el ácido de Lewis correspondiente para que nos diera el bromo-benceno. O sea, si observas aquí no hay mayor problema, se sustituye en uno de los carbonos y nos da el bromo-benceno más ácido bromhídrico. Y a partir de ello, si tomamos esta molécula, pues observarás que también podríamos haber planteado que en presencia del cloruro de isopropilo y el cloruro de aluminio, pues hubiéramos llevado a cabo esta reacción. Es decir, en el caso de los halógenos, recordemos que sustituyen en posiciones orto y en posición para también. Es decir, que pudimos haber llevado a cabo esta reacción en donde este grupo isopropilo hubiera entrado en posición orto y en posición para. Y si observas, nuevamente obtendríamos el producto, nada más que, bueno, aquí está al revés, pero lo pudimos haber obtenido. ¿Cuál sería el detalle? Bueno, pues vamos a comparar ambas reacciones. Si lo pensamos ahora respecto a la anterior reacción, bueno, aquí tenemos nuestro producto. Si contrastamos los dos caminos que tomamos, bueno, en el primero, lo primero que hicimos fue realizar la alquilación y luego la bromación. Y en el segundo, lo primero que hicimos fue realizar la bromación y luego la alquilación. ¿Cuál sería el detalle? Bueno, pues que en el primer camino, si observas, estamos bromando a el anillo con un grupo alquilo, el cual mencionamos hace ratito que los grupos alquilo promueven la segunda sustitución. O sea, esta reacción es muy favorecida por la razón de que tenemos este grupo alquilo y ayuda al anillo a que se brome más fácilmente. Pero recordarás que por ahí comentamos que en el caso de los halógenos, cuando los tenemos enlazados al anillo de benceno, estos desfavorecen una segunda sustitución. Por lo tanto, en resumen, ambas opciones son viables, o sea que primero alquilemos y luego halogenemos o viceversa, pero si hubiéramos optado por el segundo camino, como observarás, aquí el anillo no hubiera quedado muy favorecido para esta segunda sustitución. Por lo tanto, la respuesta sería, sí se hubiera podido obtener al revés, pero en cuestiones de laboratorio hubiera sido más favorable primero alquilar y luego bromar, porque en el otro caso, a pesar de que sí se hubiera podido obtener el producto, hubiera dado un menor rendimiento, lo cual quiere decir una menor efectividad al obtener nuestra molécula deseada. Y pues bueno, muchas gracias por tu atención. De verdad que deseamos que este material te sea de mucha utilidad. Hasta pronto.